Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. El día de hoy intentaremos contestar a la pregunta: ¿es posible la agricultura urbana? Es un hecho que a lo largo de los últimos años hemos tenido en nuestro país una migración humana constante del campo a la ciudad. También es cierto que gracias a la globalización y a la importación de alimentos, el campo mexicano se ha ido desarticulando. Y esto también sucede en otras partes del mundo. Frente a esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, propone como alternativa de solución el cultivar en las ciudades, en pequeños huertos familiares, algunos productos. Y de eso hablaremos el día de hoy. ¿Es posible la agricultura urbana? Estará con nosotros en el estudio el maestro Samuel Pérez. Él es coordinador del programa de agricultura urbana de Ecoparque, proyecto con más de 20 años de vida que gestiona el Colegio de la Frontera Norte. Los invito a que me acompañen. Samuel Pérez, bienvenido nuevamente a Diálogos desde la Frontera. Gracias, Sergio, por la invitación. ¿Qué entendemos por agricultura urbana? Bueno, la agricultura urbana es la serie de actividades agropecuarias que se desarrollan dentro de un ámbito urbano, en una ciudad, ¿no? Es decir, podemos tener desde piscicultura, silvicultura, evidentemente la producción hortícola, dentro de las manchas urbanas. Básicamente esa es la definición de agricultura urbana, pero además ahora como esto conforme va evolucionando nos damos cuenta que se puede definir como las ciencias aplicadas para la producción de alimento dentro de las ciudades. ¿Es posible? Es decir, esto nos lleva al tema que en los últimos años se ha puesto en la mesa en el mundo. El mundo se ha transformado, venimos de una sociedad de campo a una sociedad que ahora vive en las ciudades. De hecho, esa migración se está dando constantemente. ¿Obedece la agricultura urbana a esta problemática que en el campo realmente la gente lo está abandonando, digámoslo así, y se está yendo a las ciudades constantemente? Entonces es necesario que en la ciudad resolvamos el problema de la alimentación. Tiene un poco que ver, pero no es la razón principal, ¿no? La agricultura urbana ha estado presente desde 1800 por allá y siempre ha venido a resolver situaciones críticas en el mundo. Tuvo un auge y se expuso mucho al grado de que alrededor de 5 millones de personas en Estados Unidos participaron, sobre todo mujeres, durante los periodos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 5 millones ascendió a la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Entonces, la agricultura urbana ha tenido esa historia de venir a rescatar a los países, diferentes países, de las crisis alimentarias, ¿no? Básicamente. En México, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, bueno, tenemos una cultura, nuestra cultura es una cultura agrícola, ¿no? Venimos y descendemos, como bien lo decías, hace 3 generaciones, aquí en Tijuana lo vemos, 3 generaciones atrás, los abuelos, los papás, los abuelos, venían casi todos del campo. Conforme la ciudad se fue californizando, conforme la ciudad se fue americanizando, urbanizando, estas nuevas generaciones empiezan a separarse y existe, pues no es una brecha, es una brecha de concreto, porque incluso lo vemos físicamente, ¿no? En donde había un huerto familiar, los muchachos heredan y ahora encementan todo, ¿no? Quieren romper con ese vínculo agrícola, porque ese vínculo agrícola significa sufrimiento y pobreza, básicamente, porque los papás se vinieron del sur, como bien lo decías tú, se vinieron del sur a la ciudad porque muchos querían pasar al otro lado, porque se quedaron acá.
entonces empieza a generarse pues esta cultura urbana que pretende desaparecer ese vínculo, ¿no? El problema más fuerte y en donde la agricultura urbana vuelve a presentarse es durante los 70s, en la crisis alimentaria de los 70s y posteriormente el 2007, no muy lejano, ¿no? Que es cuando empezamos a ver más promoción de la actividad. La Organización de las Naciones Unidas a través de la FAO, que es la organización que se dedica a la administración del alimento a nivel mundial, FAO por sus siglas en inglés, empieza a mover y a educar a la gente y a promover agricultura familiar. 2014 fue nombrado el año de la agricultura familiar por la FAO, por la ONU. Empieza a promover y a enviar técnicos para que la gente aprenda a producir su propia comida, ¿no? Esto aplica a Latinoamérica, aplica a Europa, aplica a Oriente. Es decir, esta es una situación que desde tu punto de vista como especialista es una constante, hacia allá vamos, es decir, los mecanismos para producir alimento se están deteriorando, el campo, la tierra ya no da suficiente. ¿Cuál es en el fondo el gran problema? Mira, la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas es que de acuerdo a sus predicciones, para el 2050 el 70-75% de la población mundial estará concentrada en las zonas urbanas. Bueno, pues esto como consecuencia trae que no va a haber población rural. No tenemos población rural y la poca población rural que exista no va a poder producir suficiente alimento, no va a alimentar a los que vivimos en las ciudades. Eso por un lado. Por otro lado, conforme estamos deteriorando las tierras, ¿no? Estamos contaminando y nos las estamos acabando, pues va a haber menos espacio para producción. Hay una gran variedad de técnicas que ahora se aplican para la producción en las ciudades, de producción de alimento dentro de las ciudades, ¿no? Agricultura vertical, hidroponía, acuaponía, en fin, hay una gran cantidad de biotecnología que se está aplicando para lograr este objetivo, ¿no? ¿Quiénes sí apoyan estas medidas y quiénes están en contra? Es decir, estas medidas me refiero a promover que los ciudadanos comunes, como tú, como yo, en nuestra casa, en nuestro pequeño patio, porque también tenemos esa otra situación. Los espacios para las casas cada vez son más pequeños. No digamos, como dicen, los pie de closets que de pronto tenemos en casas realmente muy pequeñas, que el espacio para patio es realmente reducido. Pero digamos, quienes todavía tenemos un poco de jardín, ¿es posible alimentar a una familia con alguna de estas técnicas de las que tú has hablado? Totalmente, hacia allá van dirigidas, totalmente, sí es posible, es una situación que afecta a todo el mundo. Hay ejemplos muy interesantes en África, por ejemplo, donde la mujer tiene un papel determinante en la producción del alimento, pequeña agricultura familiar. Se alimentan las familias, ¿no? de lo que se produce en casa. En la Ciudad de México hay ejemplos muy claros y muy puntuales, es un referente mundial de lo que sucede. Esta es agricultura urbana y periurbana, ¿no? En la periferia de la Ciudad de México se produce mucho, vamos a poner el ejemplo de milpalta y tláhuac, que son nopaleros por tradición. Sí, hay mucha producción y hace 1 año, 2 años se inauguró un huerto urbano. La Ciudad de México lo inauguró, es el huerto urbano más grande de la ciudad, son cerca de 2,5 hectáreas. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México lo está promoviendo, la Organización de las Naciones Unidas lo está promoviendo, hay redes internacionales que investigan y promueven la actividad, ¿no? Muchos gobiernos sí han estado en contra sobre todo en Estados Unidos, no tanto en nuestro país. En nuestro país no tenemos, bueno, no existe un marco jurídico, ni un marco académico para esta actividad. Es algo en lo que nos estamos empapando y estamos tratando de avanzar. De eso vamos a hablar. Vamos a ir a un breve corte, no se vaya.
Estamos en Diálogos desde la Frontera y el tema de hoy, ¿es posible la agricultura urbana en nuestras ciudades en esta época? No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. El tema de hoy, ¿es posible la agricultura urbana? Estamos conversando con Samuel Pérez, él es coordinador del programa de agricultura urbana en Ecoparque del Colegio de la Frontera Norte. Como ya usted vio, él es licenciado en psicología y bueno, tiene una maestría en agricultura y ciencias de la tierra por la Universidad de Arizona. Samuel, ¿qué tiene que ver la psicología con esto que tú haces? Y nos ligamos a lo que tú nos comentabas al final del bloque anterior. En lo que estamos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de reglamentación para que esto sea posible. Bueno, una cosa lleva a otra. La psicología tiene todo que ver con la agricultura, con la agricultura urbana, aunque no parezca, ¿no? Bueno, las plantas son seres vivos. Son seres vivos. La tierra es un elemento vivo. Es un elemento vivo. Bueno, digamos que yo veo muy claramente una relación, pero tú eres el especialista. Mira, bueno, todo empezó por... hace muchos años trabajábamos con niños autistas y con problemas de comportamiento. Teníamos un proyecto fuera de la ciudad, en un rancho, y empezamos a ver que la inclusión de estos niños y la inclusión y invitarlos a que trabajaran con nosotros en estas actividades empezaba a transformarlos de alguna manera interesante. Ahora esto se llama agroterapia, ha evolucionado mucho. Hay huertos en... Agroterapia. El hospital mental, el hospital de salud de acá, de salud mental de Tijuana, tiene un huertito. Hay hospitales que tienen áreas en donde se producen ciertos alimentos. Y más que para producir el alimento, bueno, vaya, tiene doble propósito, ¿no? Es terapéutico, la gente empieza a reaccionar, el paciente que es convaleciente se recupera un poco más pronto. Mira, hay personas, por supuesto, con enfermedades, limitaciones como las que tú hablas, pero yo veo una gran limitación de nuestra sociedad para la concentración. Uh-huh. Los muchachos, los adultos, nos cuesta trabajo concentrarnos para leer. Uh-huh. Yo creo que esta es una magnífica opción para hacer ese ejercicio y también producir nuestros alimentos. Por supuesto. Es por ahí por donde... Por supuesto, así es. Sí, mira, hay ejemplos a nivel mundial de lo que se puede lograr con la agricultura urbana, ¿no? Perdón, tenemos centros de reinserción social. Y de hecho estamos desarrollando un proyecto para el Centro de Reinserción Social o los Centros de Reinserción Social de aquí del Estado, basados en los ejemplos que ya tenemos y que ya existen. Hay, sobre todo en el estado de Washington, en Estados Unidos, tiene proyectos interesantísimos de agricultura urbana, en donde los internos que participan, además de aprender, tienen la oportunidad de participar en un proyecto productivo. Entonces esto ha servido de mucha terapia, se sensibiliza el ser humano una vez que entra en contacto con seres vivos y con procesos de vida. Empieza a haber un cambio, bueno, hay terapia con animales, ¿no? Con caballos y con perros. Esto va un poquito más allá probablemente. Hay una investigación reciente que, descubrieron una bacteria que existe en el suelo, Microbacterium vaccae, que genera endorfinas cuando tú trabajas con la tierra. Entonces te vuelves adicto de alguna manera. Hay una especie de, los que trabajamos y nos ensuciamos las manos, nos extasiamos y nos lleva a sentirnos diferentes. El ambiente cuando trabajas en el huerto es impresionante cuando hay grupos. La agricultura urbana trae cohesión social, hace tejido social. Ese es uno de los papeles sociales importantes de esta actividad y se ha visto en muchas otras partes. En Brasil, en las favelas, se instaló un proyecto de agricultura urbana que es el ejemplo, yo creo que más dramático en cuanto a los resultados que tuvo, y los índices de violencia bajaron. Hay ejemplos en barrios de East LA, en Los Ángeles,
en donde se hizo lo mismo y al principio la persona que llegó con un tráiler lleno de material, le robaron todo, al siguiente día no apareció nada, lo hizo 2 veces y ahora toda la sociedad, todos los muchachos mexicoamericanos que vienen por ahí, protegen y cuidan el huerto, de ahí se alimenta. Entonces vas viendo toda esta interrelación y toda esta interacción entre la naturaleza y el ser humano. Digo, es natural, vaya, es lo natural del ser humano. Nosotros venimos de la naturaleza, ¿no? Se me ocurre que es un círculo virtuoso. Es la tierra, la naturaleza, el contacto, el cultivar, el obtener el alimento, el consumirlo y compartirlo. Así porque regularmente produces y te da más de lo que pensaste. ¿Cómo es eso? Así es, llega el momento en el que empiezas a tener una sobreproducción. Hay ejemplos en Europa, en la Ciudad de México, que son bueno, Cuba ni se diga, Cuba es el ejemplo mundial de agricultura urbana por otras circunstancias más bien políticas y vaya, globales que afectaron a la isla. Pero bueno, lo que ves ahí es que sí, efectivamente, en el huerto de traspatio, en el huerto familiar empieza a haber excedente y naturalmente empieza a haber ese intercambio, ese trueque. Se hace comunidad, se hace sociedad, haces intercambio de semillas, haces intercambio de verduras. Y lo que nosotros estamos promoviendo desde el ecoparque es eso precisamente, no nada más es compartir el conocimiento de cómo producir alimento. Se va más allá, nuestro objetivo es más social, ¿no? que técnico, por decirlo de alguna manera. Sí, podemos producir alimentos y luego ¿qué sigue? ¿No? Correcto. Entonces hay un proyecto que se está llevando a cabo, que estamos iniciando en conjunto con otras universidades, Comuniparques, que es el rescate de algunos parques de la periferia, ahorita van 2, en donde se va a instalar, el proyecto es instalar huertos urbanos. Aquí en la ciudad hay varios, ¿no? Hay algunos huertos, pero no hay continuidad, se descuidan, se rescatan, se pierden. Entonces lo que queremos hacer, otra vez a partir desde el ecoparque, es crear esa red, como se ha creado en otras ciudades, y hacerla fuerte y que Tijuana sea productora, y la región, productora de alimento y productora de cohesión y de tejido social. Antes de entrar de lleno en ese tema, que me gustaría extendernos un poco más, háblame de lo que está haciéndose a nivel internacional, cómo se está reglamentando, cómo se está discutiendo, cómo se está aterrizando y hacia dónde pudiéramos aspirar en países latinoamericanos. Bueno, la FAO, la ONU, están empujando muy fuerte para que esto se dé en todas las ciudades. No nada más en términos de producción de alimentos, ¿no? En términos de, que bueno, es el tema principal. Y es el objetivo de nosotros en Ecoparque, es colaborar, coayudar para la mitigación de la inseguridad alimentaria en Tijuana y en la región. Y ese es en general el objetivo de casi todos, ¿no? Estamos trabajando en este sentido y estamos conectados con muchas otras organizaciones, que como te decía anteriormente, son muchas organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional que están promoviendo la instalación de estos huertos, ¿no? la participación de la ciudadanía, y la gente se acerca, la gente viene. Entonces estos movimientos y estos huertos se generan desde abajo, pues no vienen de arriba, ¿no? Acá tenemos en nuestro país varias instancias, ¿no? Las jornadas contra el hambre, lo más reciente, que obedece a un compromiso que México firmó como parte de las Naciones Unidas, hambre cero, ¿no? Era uno de los objetivos del milenio, que obligó a nuestro país a firmar. Entonces hay acciones que los gobiernos están tomando para que esto suceda, pero realmente lo que aquí en nuestra región, en nuestra ciudad ha sucedido, y casi en todas, viene desde abajo, ¿no? La gente es la que lo hace. Vamos a seguir hablando sobre agricultura urbana. No se vaya, estamos en Diálogos desde la Frontera.
Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, el programa del Colegio de la Frontera Norte. Estamos conversando con Samuel Pérez, quien coordina el programa de agricultura urbana en Ecoparque, un proyecto que tiene más de 20 años gestionándolo precisamente el Colegio de la Frontera Norte. Estamos en nuestro último bloque, Samuel. Vamos a ir cerrando. ¿Consideras tú que hay la conciencia en la sociedad, en las personas, como tú, como yo, en nuestro país, Latinoamérica, en el mundo en general, que es una necesidad caminar en este sentido de generar tus productos? ¿No consideras tú que hay como una comodidad de ir a la tienda, comprar el tomate, lo que necesitas? ¿Es un cambio de paradigma? ¿Tendríamos que pensar en esos términos? ¿Cuál es tu opinión? Sí, la necesidad existe y la gente de abajo lo necesita y lo quiere hacer. Tenemos que llegar para allá. Desafortunadamente, bueno, ya hay un sector que ya ha despertado se ha despertado mucho la conciencia en un sector de jóvenes. Lo hemos visto en los foros a los que hemos asistido, nos han invitado, cada vez están más llenos, cada vez hay más asistencia, porque quieren escuchar del tema, porque quieren conocer. Desafortunadamente esto se convierte en una moda y a nosotros nos preocupa que gente que cree que sabe empieza a hacer dinero, ¿no? Hay mucha charlatanería alrededor de todo esto. Es por eso también que nosotros queremos darle la formalidad desde el Ecoparque, desde el Colegio de la Frontera, para que ¿Qué tendríamos que ver los ciudadanos como claves para saber que las personas a las que nos acerquemos tienen la capacidad, el conocimiento? ¿Cuál sería la clave? Pues yo creo que debe venir de alguna institución. Generalmente la gente que le da seriedad a este asunto viene de la FAO. Bueno, ahora nosotros podemos decir que estamos dándole ese marco más formal desde acá. Hay asociaciones civiles muy serias y reconocidas en la ciudad que nos pueden proporcionar buena información. Hay que rascarle un poquito, hay que ver cuál es la oferta, ¿no? De dónde viene, cuál es la fuente, porque vemos que después de 2 o 3 videos de YouTube ya hay expertos, ¿no? Uh-huh. y ya te cobran y bueno, a veces los dan gratis. Hay que tener cuidado con esa situación, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta como especialista en lo que las autoridades, el gobierno, tendría que estar haciendo? Yo creo que darnos chance de trabajar, abrirnos las puertas. Ya no estamos pidiendo asistencia, ¿no? Lo que necesitamos es que no se llegara a bloquear estas situaciones. Hay muchas iniciativas que vienen del gobierno y, bueno, desgraciadamente, pues termina el periodo y el siguiente no le da continuidad. Que nos dieran chance de trabajar y de tomar junto con la ciudadanía estas áreas ociosas que no están haciendo nada más que suciedad, es en donde nosotros queremos intervenir y donde nosotros queremos empezar a producir, ¿no? Son las áreas verdes que están descuidadas, que han sido abandonadas por la autoridad y por las mismas personas que viven ahí. ¿De cuántas estamos hablando, digamos, en una ciudad como Tijuana o como la Ciudad de México, como para tener un comparativo? Fíjate que no tengo el dato, pero que estamos trabajando precisamente en ese sentido, porque queremos saber cuál es el área que tenemos en la ciudad, ¿no? Hay área trabajable, pues. Y no nada más estamos hablando de espacios verdes o parques descuidados, estamos hablando de lotes baldíos. Tenemos un proyectito que acaba de empezar, que es invadir las calles. En playas de Tijuana tenemos ahí un camellón. A ver, explícame eso de invadir las calles, porque... Invadir invadir las banquetas. Con autorización. Es la banqueta de enfrente de tu casa. A la que tienes derecho. A la que tú tienes derecho. En lugar de plantas de ornato, métele comida. Ya lo estamos haciendo. Ya tenemos la primera banquetita con calabaza, ya produjo tomate, y algunas plantas de la región
que vinieron invitadas, pero que ya están. El hinojo se da en Tijuana por donde quiera. Y tenemos, hubo hinojo también, papas sembraron en ese espacio. Un espacio muy, muy reducido, muy pequeño. ¿De cuántos metros estamos hablando? Es 1 metro de ancho por cerca de 3 de largo. Estamos cerrando el programa. A la pregunta de ¿es posible la agricultura urbana? Tu respuesta es posible. Es posible, totalmente posible, y es necesario además. Vamos a poner el correo de Ecoparque, la página del COLEF, donde está Ecoparque, todo lo que ofrece. Y bueno, pues Samuel, te agradezco mucho tu visita a Diálogos. Espero que en el futuro tengamos otro momento para conversar. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad. Estamos puestos. Muy bien, Samuel. Gracias. A usted lo esperamos en un próximo programa de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.